Yo. Ya le mandé link a la señora, por favor, para que se conecten rápido. Gracias. ¿No lo pon sí o no, Karen? Mandaste a la señora de breve. No. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, Buenas un noches. gusto, Mucho gusto. Messi. Perdón que le moleste. Esperemos que entre una compañerita más y si damos comienzo ya. Ya, A ver, y aquí estaría la compañera. Está haciendo un frío porque. Y ahora sí, es con el diagnóstico. Buenas noches. Ya, ahora sí ya estaríamos ya. ya. Buenas noches. Muy buenas Ya. noches. Ahora sí damos comienzo ya. Buenas noches, yo me presento, me llamo Alexis Ceballos, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato. El motivo de la reunión es para conocer sobre cómo se aplica la justicia indígena, cómo ésta envuelve a la comunidad indígena y sobre todo cómo transforma esta comunidad que es tan propia de aquí del Ecuador, que se mantiene hasta el día de hoy, que ha sido una práctica muy común en las comunidades indígenas. Y como les doy presente, doy paso a mi compañera, Paola Calero. Ya. Muy buenos días. Mi nombre, como ya se le mencionó, es Paola Calero. Quiero primero darle un cordial saludo y agradecerle por esa entrevista que nos otorgó. Quiero empezar primero, a ver, con la primera pregunta. Deme un ratito, por favor, que estoy fallando en internet. Ok. La primera pregunta. Eh, o sea, ¿podría compartirnos primero su nombre, su apellido y la comunidad o pueblo originario donde usted ejerce esa su autoridad? Ya, buenas noches. Primeramente, me llamo Gloria Sánchez, pertenezco a la comunidad de San Pedro, que es del Cantón Cotacachi. Aquí en el territorio tenemos el sector rural y el sector urbano. Entonces, en el sector rural estamos todas las comunidades que están dentro de la organización, que somos pertenecientes a la organización de la UNORCAG. Y así también cada comunidad tiene sus propias autoridades, ¿no? Que son por elección de asamblea. La asamblea es la que elige a los postulantes a los distintos cargos dentro de la comunidad. Siempre se le emociona y si hay apoyo, se le considera para algún cargo. Y como ustedes sabrán, en ese sentido es como los líderes comunitarios que son el cabildo, ¿no? Que son electos, los cuales ejercen algunas funciones, se podría decir, pero por lo general en las comunidades no perciben ningún tipo de sueldo, pero están al pendiente de acompañar, guiar o gestionar acorde a las necesidades de cada comunidad. Eso más o menos les podría comentar. Listo. Otra pregunta. ¿Usted cuánto tiempo lleva desempeñando ese rol y cómo fue el proceso de elección por parte de la comunidad para convertirse ahorita, que la comunidad depositó en usted la confianza, el pueblo para impedir la justicia?
Ya. Bueno, dentro de la comunidad he ejercido algunos cargos en sí, se podría decir. Por ejemplo, recientemente estuve como responsable de secretaría, quien está responsable de estar en medio de los conflictos, hacer la redacción de las resoluciones, así también las actas de las reuniones y de los acuerdos que se llegan en las asambleas. Entonces, en ese sentido es como la función. De ahí actualmente estoy como líder en el área de salud, porque igual ejerzo lo que es la partería dentro de la comunidad. Y como usted sabrá, los sabios y sabias de las comunidades también somos parte de ese círculo de liderazgo, digámoslo así, porque aportamos en el cuidado de la salud eh, dentro de los hogares y así también aportar en lo que se pueda dentro de la comunidad. Eso me podría comentar. Ok. Tenemos entendido que para las comunidades la justicia no es un asunto de leyes escritas, sino más de vida. Entonces, ¿de dónde hermena la legitimidad de la fuerza que usted tiene para juzgar y resolver los conflictos en su territorio? Porque somos un Estado de derecho y de los pueblos y nacionalidades a través de la historia se ha luchado, ¿no? Por el respaldo en cierta manera jurídico. Entonces, dentro del artículo 1 es como que estamos incluidos los pueblos y nacionalidades. Así también hay otros artículos que respaldan nuestra jurisdicción para ejercer esa justicia. Ujú. Ahí también sí es cierto que todavía nos falta estructurar debidamente y adecuadamente porque cada territorio tiene un manejo diferente por la cuestión de cultura, conocimientos, costumbres, pero digamos, si es un robo o es como un conflicto no tan grave, se realiza el debido proceso, porque eso también depende del caso, se solicita a las dos partes, de escuchar las dos partes, porque nosotros nos volvemos mediadores en sí, porque nosotros no podemos tomar a la ligera la toma de decisiones solo escuchando una parte. Siempre se solicita que estén presentes las dos partes involucradas. Entonces, en ese sentido también, por ejemplo, un caso que nos pasó fue el hecho de que hubo un robo de ganado dentro de la comunidad y tuvimos que ir a hacer la recuperación a una feria de ganados donde fue localizado el ganado que fue robado y había sido posteriormente puesto en venta. Pero se logró la recuperación en sí. Entonces aquí entran las partes, tanto las autoridades de la feria, la persona que ha estado vendiendo el ganado robado y así también las autoridades de la feria. Entonces Mm, ahí también hubo un acompañamiento en esa circunstancia en particular. Sí hubo un ya, acompañamiento policial también, tengo entendido, ya. porque acá la jurisdicción, como justamente es dentro de la comunidad que ocurrió el robo, y también la jurisdicción comunitaria donde estaba la feria era dentro de una comunidad. Entonces ahí por lo general se solicita la presencia de las autoridades comunitarias de esa comunidad también, que es responsable de lo que están realizando la actividad de la feria. Mm, Entonces ahí se llegó a una resolución de que tienen que devolver el ganado y así también por daños y prejuicios tendría que pagar un monto considerable. Dependiendo del caso, eso también se va estableciendo y eso también es como de acuerdo a a la forma de trabajo comunitario, una parte pequeña, se puede decir, de eso también queda como para la comunidad.
para realizar trabajos comunitarios, porque existen diferentes actividades o necesidades dentro de la comunidad. Por ejemplo, si es casos menores de violencia, igual se solicita la presencia de ambas partes, se escucha las versiones, los testigos. Eso a veces puede durar, digámoslo así, un día y una noche, literalmente. En eso sí toca estar al pendiente, igual como autoridad comunitaria, toca estar ahí escuchando con claridad lo que ha sucedido para poder entrar a una solución. Pero si ya son cosas como más agravantes, por ejemplo, un asesinato, un abuso en sí, eso Ujú. ya sería como designar a las instancias competentes porque ya no manejamos tanto esos parámetros en algunos casos. Entonces, por ejemplo, cuando solo es violencia física, si las personas consideran prudente, sí se lo realiza aquí dentro de la comunidad, pero siempre y cuando estén de acuerdo las partes. Pero nosotros solo estamos como mediadores, más no Mm, ejercemos como una presión a que se haga aquí, sino más bien es una decisión entre las partes para poder realizarlos, o a veces acuden a las autoridades comunitarias como solicitar una guía o que les ayuda a resolver mediante una resolución. Cuando ya, son así, digamos, cosas sencillas, como lo que mencionaba al inicio en el primer punto del robo, eso sí se lo puede hacer en una asamblea, por ejemplo. Pero si es un caso de violencia, es las autoridades comunitarias y entre las partes, porque se tiene que precautelar, digamos, la parte de la víctima también, para que no se dé la afectación psicológica también y el prejuicio social. Entonces se trata de tener ese cuidado también en ese sentido. En ciertos casos ha habido que sí van a las instancias de la judicatura o la fiscalía por cuestiones de violencia, pero pasan igual como informando a la comunidad de lo que está sucediendo y toman la decisión de ir a esas instancias también en algunos casos. Pero si ya se resolvió dentro de la comunidad, para que no se realice un doble proceso, ujú. por ende también la importancia de la redacción de la resolución, de cuántas personas estuvieron ahí presentes, igual entre las partes, los testigos y la autoridad comunitaria, y la sugerencia de las resoluciones. Entonces ahí se va como determinando poco a poco. Ok. Y, Otra, ay, perdón, siga. ajá, Ok, y en ese perdón por sentido interrumpir. el castigo depende bastante. El uso de la ortiga, el agua eh, o el lacial en sí es como para que se dé a conocer que es una llamada de atención y así también que ya no vaya por ese camino que no le da ningún beneficio a la sociedad ni para sí mismo. Ok, otra pregunta. Usted como mujer y autoridad, ¿cuál considera que es el aporte fundamental de las lideresas en los procesos de resolución de conflictos y en la toma de decisiones de justicia dentro de la comunidad? Bueno, la participación de las mujeres en estas instancias también ha sido una lucha para poder ser partícipes y que sea tomado en cuenta nuestras opiniones, como en todo sentido y en todo aspecto, ¿no? Que también ha sido una lucha constante de las mujeres para ocupar estos espacios y así también poner el criterio de cada uno. Y eso también es un aprendizaje.
En este sentido, al menos cuando es en el sentido de violencia, se opta por la precautelación de, de la víctima en sí, para que no se difunda ningún tipo de mala información o cosas así, porque es una situación delicada, como del segundo caso que estuve mencionando. Entonces, en ese sentido, también es importante el hecho de la discreción de las situaciones que pueden acarrear conflictos más grandes, porque, digámoslo así, ya van como participando los familiares o cosas así, es como que ya le vamos delimitando quienes sí pueden intervenir y quienes no pueden intervenir, para que no se genere un área de conflicto, sino porque nosotros estamos, como le menciono, actuando es como mediadores para que sea posible llegar a una solución y también a acuerdos que se deban cumplir entre las partes. Eso te podría comentar. Ya, usted también nos comentó que, por ejemplo, que como dijo, en la Constitución se reconoce que la justicia indígena e incluso que la justicia ordinaria está en el mismo nivel. Sin embargo, en el día a día, ¿cómo es la convivencia real entre los jueces, fiscales y la policía? ¿Siente que sí existe una verdadera coordinación o un intento de subordinación hacia ustedes? En ese sentido, lo que se podría considerar como en todo aspecto es que así existan personas que conocen de este tema y que sí están abiertos a, a trabajar en conjunto, pero a veces hay profesionales que no consideran que es adecuada la justicia indígena, pero por desconocimiento. Em, Tal vez no se tenga una estructura redactada como lo judicial en ese sentido, pero tenemos normas, reglas de convivencia interna que están de forma intrínseca a veces. Tal vez no esté escrito, pero tenemos reglas de convivencia. Poco a poco se ha ido como trabajando en ese sentido para tener reglamentos comunitarios, normas comunitarias y también dar a conocer dentro de la misma comunidad lo que necesitamos. Entonces, y para ello también siempre todo, digamos, en el aspecto de cuidado dentro de las comunidades, cada comunidad tiene sus propias normas y reglamentos, o están en proceso de elaboración o están de esa forma. Mm. Y también buscando y acogiéndose a las pocas leyes que respaldan lo que nosotros también vivimos. Se supone que menciona tanto dentro de la Constitución, también tenemos el respaldo de la ONU en algunos aspectos, de los derechos de pueblos y nacionalidades. Entonces, en ese sentido también es el hecho de ir conociendo poco a poco, porque en algunas comunidades no se tiene, digamos, muy presente o se desconoce cuáles son los que sí pueden respaldar em, estas actividades. Y por ende también ha habido como capacitaciones, formaciones referente a lo que es la justicia indígena, porque es importante que cada generación vaya conociendo qué es lo que sí podemos realizar y con el respaldo de qué tipo de artículos dentro de la Constitución, si tenemos otras leyes internacionales que respalden lo que nosotros estamos realizando, nuestras propias vivencias. Entonces, de esa manera también es como poco a poco al ir inmiscuyéndonos dentro de los conocimientos académicos, poco a Ujú. poco se ha ido como impartiendo también esos conocimientos dentro de las comunidades. Entonces, y en ese sentido también a nivel de estudios, todavía nos falta eh, tener esos espacios. Sé que hay una reducción de analfabetismo, pero todavía existe, ¿no es cierto?, dentro Ujú. del territorio ecuatoriano.
Entonces, de esa manera también se ha ido como trabajando también con los profesionales que son de las propias comunidades que van como tomando la posta y liderando en distintos espacios y dando a conocer a las comunidades de cómo podemos realizar lo que es la justicia indígena, cuáles son los lineamientos o seguimientos que debemos realizar para realizar una buena resolución, una buena acta, para que no haya inconvenientes con la parte jurídica, ¿no? Entonces, en estos tiempos, si tenemos algunos profesionales que tienen conocimiento tanto de lo que son de los derechos, algunos abogados, algunos en algunas competencias, ¿no? Ujú, Que van como orientando a las comunidades también para que puedan ejercer en su propia jurisdicción, pero siguiendo los lineamientos adecuados para que eh, la resolución tenga un fundamento, tenga un respaldo y una validez. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo nuestros derechos y estamos fundamentándonos eh, con el respaldo de la ley o las pocas leyes existentes. Entonces, y como usted sabrá, las leyes por lo general a veces son interpretadas. Entonces, no es como una exactitud que se podría decir. Entonces, a claro. veces existen vacíos legales, los cuales a veces aprovechan, ¿no? Ujú, Pero si entre todos nos vamos formando y realizando un debido proceso dentro de nuestro propio territorio y gracias a que poco a poco algunos jóvenes o quienes tuvieron la oportunidad de estudiar y ejercen, han enseñado también a las comunidades cómo pueden hacer las resoluciones para que no exista como un vacío o que le invalide dentro de la comunidad y que digan que no tiene validez. Entonces, esos inconvenientes también han existido, pero es algo que toca ir trabajando poco a poco a poco en poco, cada uno de claro. los territorios porque somos diversos aquí en nuestro país, el Ecuador. Y, claro. Y otra pregunta. Eh, Usted dijo que, por ejemplo, cada proceso, o sea, siempre está coordinado con la con la justicia, pero ¿alguna vez ustedes, cómo deciden ustedes qué caso puede solo resolver la comunidad y con la justicia indígena y cuáles se deben pasar exactamente a la justicia del Estado? Bueno, desde lo que hemos manejado hasta ahorita y lo que hemos observado es que los conflictos que no representen la muerte de alguien, hemos resuelto aquí, como por ejemplo decía lo del robo, o si tuvieron una pelea, o si tuvieron lesiones, hacer responsable a la parte en cuestión, pero ya cuando implica una muerte, no tendríamos las herramientas como para poder hacer como un seguimiento, ¿no? Entonces, en ese caso, consideramos que es pertinente declinar a, a un proceso judicial, pero dando seguimiento porque por parte de la comunidad o por parte de la organización, cuando son casos significativos o que implican la vida de un ser vivo, se le da Ujú, un seguimiento. Como autoridad también sí nos toca estar presentes, dando claro. acompañamiento, porque en ese sentido también ese proceso no se tiene muy en claro cómo es de realizar, porque en esas circunstancias es como em, al menos los afectados, digámoslo así, no conocen a dónde ir o cómo se tiene que proceder o qué es lo que tienen que hacer. Y esa situación también ha generado que desde la organización también como que generen un espacio donde puedan acercarse a la organización en ese tipo de situaciones para que exista un acompañamiento.
Dependiendo del caso, de ser posible, es una persona que está designada tanto de la comunidad y como de la organización para que le den acompañamiento. Por ejemplo, como le mencionaba, si ha sido un caso de asesinato o intento de asesinato, porque en esas competencias, aunque se decline la competencia, es un poco complejo, ¿no? Tanto para em, la parte del Estado dar seguimiento, porque son muchos casos y a veces se acumula, se van archivando porque ya no hay seguimiento o cosas así también, porque la gente se cansa. Y ha habido casos en los que actúan de mala fe, tanto en el espacio del Estado también, porque se supone que son funcionarios públicos y a veces Ujú, no informan adecuadamente cuál es el proceso. Entonces, eso también perjudica, ¿no? Por ejemplo, si cuando es en flagrancia, ¿no? Porque son 24 horas en las que se puede considerar que es en flagrancia, porque ujú, pasadas las 24 horas ya entra a investigación. Por ejemplo, esa situación no todas las personas conocen. Entonces, en esa situación también, si no informan adecuadamente, o, por ejemplo, es como fuera del horario de oficina, si le pasa algo, ujú, como no fue dentro del tiempo en donde pudo hacer la denuncia o la demanda por desconocimiento, entra a investigación y el proceso se hace más largo. Entonces, en claro. esas situaciones también toca como informar a la ciudadanía en sí para que tenga herramientas, yo le diría, porque se vuelve una herramienta la información, porque el Ujú, conocimiento también es el poder que le damos a la gente para que pueda realizar ese caminar, porque en estas situaciones es complejo, ¿no? Porque claro. cada caso tiene sus particularidades, pero también hay situaciones en donde consideran que por ejemplo, cuando existen abusos, eh, tanto cuando van a poner la denuncia, Ujú, eh, existe el prejuicio. Entonces, no en todos los casos, depende del caso. Entonces, en esas situaciones también se ha visto, se ha escuchado y se ha estado presente también en algunas situaciones que en vez de que sigan el debido proceso, consideran que debe ser un acuerdo aparte y que se tendría que solo pagar. mm, Entonces son cosas que pasan, todavía pasan. No se puede decir que no existe. claro. Eso podría como compartirte un poquito. Ya. De mi parte, muchísimas gracias. Le doy la palabra a mi compañero que tiene otras preguntas para usted. Ya. Ahora sigo yo, ya. Ahorita vamos a ver lo que es en la dimensión del el sentido del remedio. Voy a abordar esta pregunta. Desde la cosmovisión y el derecho propio de su pueblo, ¿cuál es el verdadero significado del baño de agua fría, el uso de la ortiga y el látigo, o la medida extrema de la expulsión? Ya. El agua, la ortiga y lo que se le da con el acial en particular. Em, en cada territorio se maneja diferentes formas, pero lo general el agua es para la purificación y la ortiga es como algo de reflexión. Mm, ¿Por qué? En este sentido es el hecho de que reflexionen que están eligiendo un mal camino, porque no es un aporte ni para sí mismo, ni para su familia, ni para el entorno donde está viviendo, si comete algún error, sea de robo, engaño, estafa eh, o violencia. Entonces, en ese sentido es como una llamada de atención también, para que ya no siga ese tipo de caminar. Entonces, igual cuando se
se le pega, en sí es como ese castigo, como cuando niños, ¿no es cierto?, nos portábamos mal, no, nos daban un castigo para que reflexionemos y entendamos que estamos tomando malas decisiones. Entonces, desde esa perspectiva también, y, y el agua es para purificar, el agua es para purificar y que tome conciencia y tome un rumbo adecuado a su propia vida y que no esté en ese camino equivocado que le va a generar dolor a sí mismo y a su propio entorno familiar. Y el porqué de la expulsión, cuando ya son recurrentes, ya se le da como un par de oportunidades, pero si sigue incurriendo en lo mismo, la asamblea toma la decisión de expulsarlo del territorio, pero si se arrepiente y llegamos a un acuerdo, puede regresar, pero es bajo la responsabilidad tanto de la persona que incumplió y está dispuesto a regresar y cumplir los acuerdos, y también queda como responsable alguno de los familiares. Entonces, en ese sentido también es como un seguimiento a esas personas, pero si son casos, eh, por así decirlo, que no sean agravantes y que sean perjudiciales para la comunidad. Ya, listo, muchas gracias. Ahora voy a explicar lo que, o sea, me puede explicar, perdón, cómo sabe que la sociedad también a veces juzga sobre estas prácticas. ¿Cómo explicaría la sociedad, como le digo, mayoritariamente, dice, juzga estos tratos, que el fin de estos remedios no es el castigo, sino la limpieza energética, la restauración del equilibrio y la reintegración de la persona? Sí, como digo, es como algo más de reflexión para que yo no continúe este camino. Pero hay quienes consideran que es algo violento y nosotros consideramos que más violento sería el inaccionar de las personas, de los líderes comunitarios, porque gracias a esa participación o ese ejercer de, de las cosas, es que en cierta manera existe un equilibrio, porque a las comunidades cuando pasa estas cosas, cuando ya se reconoce quiénes son, está prohibido que puedan regresar cuando son expulsados. ¿Y por qué? Ahí también recae la responsabilidad de los familiares, porque ellos saben, porque ya se le da a conocer a la sociedad lo que se ha estado equivocando. Y si ya es recurrente, es como la prohibición y todo quienes estuvieron ahí presentes y se da a conocer, al menos hoy en día con los medios de comunicación, se da a conocer quiénes son. Entonces las personas también están como al pendiente diciendo, o sea, no puedo estar descuidado si veo estas personas que han estado haciendo mal, como robar, por ejemplo. Entonces, en ese sentido también es como un control, se podría decir, cuando son recurrentes, porque ya no se les permite regresar a los territorios, o si pasa en otras comunidades, ya se les va relacionando. Entonces, es como para que vaya a otro sector bien a reformarse, o si se sigue equivocando, em, como usted sabrá, en algunas comunidades sí son demasiado drásticos, porque ya se cansa la gente. Mm, Entonces, como una situación que pasó en, en el sector de Cayambe, ¿no? Cuando hubo el asesinato de alguien y la población tomó la justicia por propia mano y mataron al, a uno de los integrantes de los asesinos, ¿no? mm, Entonces, mm. en esa situación también tenemos que darnos cuenta que en ese momento la gente está enardecida cuando pasan esas cosas fuertes, ¿no?
aunque la policía esté presente y todo, es muy difícil controlar a todo un pueblo, a toda una ciudadanía. Y por ende también antes de que llegue a ese punto tan extremo es que tratamos de acogernos a esta justicia, a este punto de reflexión, un poco de castigo y reflexión se podría decir, pero el castigo no es demasiado a comparación de que se les encierre y esté con otras personas que son peor, ¿no es cierto? En Claro. vez de reformarse, se van a agravar en esos espacios, porque como usted sabe y conocemos dentro de nuestro país, o sea, no hay espacio suficiente para seguir encerrando a más personas. Y, y en esa forma también a veces encierran a personas que no tendrían nada que ver, eh, primeramente. Entonces, de esa manera también nos da como estudiantes a, a tomar conciencia, ¿no? Y, y entender cómo es la situación de todos los entornos dentro de nuestro país, porque cada pueblo y nacionalidad también se maneja de diferente forma. Entonces, pero en cierta manera se ha tratado de ir acoplándonos también a las necesidades actuales y las formas de respaldar las formas de vivencia de nosotros, y sin perder la esencia, ¿no? Y mediante estos espacios también nos permiten y nos dan ese espacio de reivindicar en cierta manera lo que estamos realizando, que no es como contradictorio, ¿no? Porque ha habido casos en los cuales se está haciendo la justicia, o sea, de las comunidades por lo general ha de haber escuchado de que todito si pasa un robo, si unos ladrones le han golpeado, lo que sea, todas las comunidades salen. O sea, se vuelve alerta si hubo un robo de un carro o cosas así, están alertas y se empiezan a comunicar y tratan de recuperar el bien. Y en algunos casos se recupera, en otros no tanto, pero ese tejido social de comunicación también está presente. Y también, aunque em, en estos tiempos también se ha tratado de como coordinar con el sector urbano también, en algunos casos hay algunas personas que sí están de acuerdo en eso de que se apoye, se levante todos y como informar y decir acá está, por aquí es posiblemente, y tratar de remediar lo que está sucediendo. A veces sí se ha logrado y a veces es un poquito difícil cuando las comunidades son de distancias más largas, ¿no? Cuando Mm. es un poco más cercano o conocemos que es un robo, ya más o menos ya tenemos ubicado cuáles son las rutas por donde suelen pasar. Entonces, si hay un comunicado así, sea por robo de ganado o de automóviles o cosas así, se informa de inmediato con las personas que se tengan de contacto y así es como de boca a boca la información y se levanta la gente, empieza a rondar todos los espacios para poder resguardar, porque es el resguardar del territorio, de nuestro hogar y de la familia que tenemos. Ya, listo, muchas gracias. Estamos viendo esta realidad muy, muy presente que se puede escuchar. ¿Qué le iba a decir? Ya mismo se acaba la reunión. Quería ver si le podía mandar otro link para volver a seguir haciendo porque tenemos tres preguntas muy importantes que es sobre los ¿Ya? femicidios. Así que ya corto esta reunión y ya le vuelvo a enviar el otro para poder seguir con estas preguntitas, ¿ya? Y hasta ¿Ya? ahorita, muchas gracias, le agradezco mucho por la respuesta. Son muy recalcantes lo que es la comunidad indígena. Yo acabo de escuchar, acabo de enterar, mi compañera también. Es algo muy importante en la realidad del Ecuador y vemos algo muy presente y muy agradecido por su compañía, por asistir a esta reunión y le agradecemos de eso. Ya le vuelvo a enviar el link, ¿ya? Muchas Ya gracias. listo.